El caso seleccionado por mi grupo fue una migración en busca de la supervivencia. Para poder contextualizar mejor, les daré una breve reseña de lo que aconteció. Un grupo amplio de la población se movilizó a lo largo de nuestro territorio, en pleno periodo de pandemia. Si bien nuestro gobierno dio medidas que permitían poder controlar la difusión de la pandemia, habían grupos poblacionales que no disponían de los recursos fundamentales necesarios para subsistir, ya que se encontraban alejados de su zona de origen. Sin embargo, es importante recalcar que nosotros debemos respetar las disposiciones legales que da el gobierno, porque tienen un fin y un propósito. Como buenos ciudadanos, conocemos los derechos y los deberes, que se definen como los derechos son el conjunto de normas y deberes los cuales em, regulan las relaciones humanas en la sociedad. Los deberes son normas legales de convivencia para el ordenamiento jurídico de las instituciones y por lo tanto nosotros debemos garantizar el pleno cumplimiento de las leyes. Por otro lado, también debemos defender nuestros derechos. Sin embargo, en vista de que se trató de una situación bastante inusual alrededor del mundo, también es importante que este tipo de contexto se dé el diálogo entre los líderes de la población y los representantes del gobierno, ya que el diálogo implica una adhesión seria en la realidad y al respeto de los derechos fundamentales. También se vio una negativa por parte de los gobiernos regionales, ya que tenían temor a que se propagara el virus en sus regiones. Así que algo que también debemos destacar es que debe existir tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Pues es el reconocimiento de los otros como seres humanos con derechos de ser aceptados en su individualidad y su diferencia. Yo propondría el diálogo entre los líderes, como ya lo había mencionado, también concientizar a las autoridades a que sean tolerantes con el contexto de cada persona, pues era necesario plantear soluciones para evitar la difusión de la enfermedad y para satisfacer las necesidades de estas familias. Otro punto es que esto se acompaña de la solidaridad, la actitud solidaria, es lo que contrarresta al individualismo extremo. La preocupación por los otros, el cuidado de los otros es un deber moral y humano. Finalmente, hay situaciones que salen de lo común, en donde nuestras autoridades no solamente deben enfocarse en el cumplimiento rígido de las leyes, sino también deben estar predispuestos a escuchar a la población. Y por otro lado, la población también debe estar predispuesta a aceptar el tipo de ayuda que se les está ofreciendo y también tratar de proponer soluciones. En general, se trata de una situación bastante compleja y difícil, que con un buen diálogo, una buena negociación por parte de las autoridades, acompañado del conocimiento de los derechos, los deberes, empatía, que como sabemos es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la propia, se pudo solucionar y se pudo evitar. Gracias. Es la migración de los ciudadanos peruanos en estado de emergencia. Como tenemos conocimiento, el gobierno de Martín Vizcarra decretó por mediados de marzo el cierre de frontera en estado de emergencia nacional al país, por lo que tuvo como consecuencia el cierre de fronteras e inmovilización nacional, por lo cual muchos de estos ciudadanos se vieron en un gran problema al ya no poder llevar sustento a sus familias, por los que decidieron regresar a su lugar de origen, y fue así como tuvimos una gran cantidad de personas caminando por todas las calles intentando regresar a sus departamentos. Este es el contexto de nuestro caso. Sin embargo, podemos apreciar que se ha respetado el pluralismo moral. ¿Cómo? Bueno, pues al tener diversidad de personas y tener cada uno distintas posturas en la manera de enfrentar esta situación, vemos cómo son respetadas sus decisiones. Un claro ejemplo son la gente que vivía aledaños a estas calles, que ofrecían su ayuda llevándoles alimentos o alimentos, comida, cosas, ropas, etcétera. También podemos ver la posición de los gobiernos regionales frente a esta situación, intentando llevar buses para poder ayudarlos en su traslado. De esta forma podemos ver cómo hay tolerancia y respeto hacia el prójimo frente a las distintas decisiones e ideas que éstas puedan tener. Sin embargo, también vemos que no se respeta un deber, el deber que tenemos para el gobierno. Por ejemplo, el ser humano tiene como derecho la libertad de escoger su lugar de residencia y por dónde poder transitar fuera o dentro de él. Sin embargo, bajo razones de sanidad, o en este caso que era una pandemia, estos derechos se nos ven excluidos. Por ejemplo, y nosotros tenemos como deber
acatar las órdenes emitidas por el gobierno. Sin embargo, esta gente no cumplió al intentar regresar a sus hogares, exponiendo su propia salud y también dañando su propio derecho a la salud y las de su prójimo. Después de varios días también podemos ver cómo el gobierno, junto con la ayuda del gobierno regional y la policía, ayudan a nuestros compatriotas y los ayudan a regresar a su lugar de origen. Podemos ver acá la solidaridad que hay para el prójimo, pero también debemos saber que estas personas deben de asumir su responsabilidad frente a las posibles consecuencias que sus actos puedan acarrear, como por ejemplo sería el contagio hacia ellos o hacia sus prójimos. Ética y ciudadanía van de la mano, puesto que ética establece la norma de conducta que deben regir los ciudadanos de una región, y estos son los responsables de hacerlas cumplir. Bueno, el tema a tratar es sobre las personas que al inicio de la pandemia emprendieron un viaje a su lugar de origen. El estado de emergencia, así como la cuarentena obligatoria, se establece el 15 de marzo del presente año. Esta noticia causó gran preocupación a la población peruana, ya que la gran mayoría se quedó sin trabajo y no tenían cómo solventarse en el día a día, y se vieron en la obligación de retornar a sus lugares de origen. Al inicio de la pandemia, el Estado se comportó de una manera pacífica, ya que brindó apoyo a las personas que querían retornar a sus lugares de origen. Pusieron buses interprovinciales, hasta los vuelos. Entonces, según que iban pasando las semanas, se puso más estricto hubo inmovilización general. Entonces, las personas que aún tenían el suficiente dinero para solventarse algunas semanas más, estaban aquí aún, pero como vieron que la cuarentena se iba extendiendo, ya se vieron en la obligación de salir, de ir, de retornar a su pueblo, ya que no podían quedarse acá, porque si se quedaban iban a morirse de hambre. Entonces, acá entramos en contradictoria. O obedezco a algo que el Estado ha ordenado, o me voy en contra del Estado, ya que si yo me quedo me voy a morir de hambre. Entonces tengo la obligación o tengo la necesidad de retornar donde mis familiares o a mi lugar de origen. Ahí es donde yo voy a poder sobrevivir. El 6 de marzo, el expresidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú, por lo que comenzarían meses de incertidumbre entre todos los ciudadanos. Cientos de pobladores quedaron atrapados durante la cuarentena en Lima, por lo que decidieron regresar a sus lugares de origen caminando, omitiendo todas las medidas de restricción que había puesto el Estado en ese entonces. Como sabemos, en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se estipula que todo ciudadano tiene el derecho de transitar libremente por el territorio, salvo limitaciones como era en este caso el de sanidad, por lo que muchos policías pusieron restricciones en varios tramos. Debido a las dificultades que estaban teniendo para completar su camino, muchas personas contemplaron la posibilidad de quedarse todavía en Lima unos meses más. Pero la gran mayoría ya no podía más, ya que, como sabemos, muchos habían perdido el trabajo y no habían sido beneficiados con el bono que había dado el Estado, por lo que ya no contemplaban más meses en Lima. Sabater define la ciudadanía como la organización social de los iguales en derechos y deberes. Todos somos ciudadanos y como tal debemos ayudarnos los unos a los otros y comprender los problemas que puedan tener los demás. En esta situación pudimos ver cómo muchas personas les negaron el paso al centro del país. Las autoridades temían de que trajeran la nueva enfermedad y contagien a más personas, ya que todavía en ese momento en el centro el brote no era tan intenso como en Lima. Incluso en las zonas aledañas muchas personas decidieron cerrarles el paso, negándoles la posibilidad de conseguir agua y comida para que sigan su largo camino. Como sabemos, la pandemia ha dejado a muchas personas con diversas incapacidades, ya sea física, emocional, incluso económicas. Es por esta razón que para poder sobrevivir y prosperar debemos crear lazos de unión y dejar la individualidad de lado. Mi nombre es Dayani Torres, vamos a hablar de ética y ciudadanía. Cuando hablamos de ética nos referimos al conjunto de valores, principios y virtudes que tenemos como individuos. Y esto en conjunto nos ayudará a desarrollar
en una determinada sociedad. Y cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a los conjuntos de los derechos y los deberes que tenemos como individuos dentro de una determinada sociedad en el que vivimos. Estos conceptos según Sabater y según Catrina. Para desarrollar este tema hemos tomado el caso de los ciudadanos peruanos que tuvieron que emprender un viaje en plena cuarentena mundial y más el estado de emergencia decretado por el gobierno peruano. Estos tomaron esta decisión siendo libres y teniendo el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral. En vista de que estos mostrando esta actitud, hicieron llegar al Estado su condición, y el Estado en respuesta se mostró solidario con este grupo de personas, al igual que los gobiernos regionales, ayudándolos con los buses interprovinciales que les permitió llegar a su destino de manera sana, pero corriendo el riesgo de contagiarse entre sí y contagiar a las demás personas, mostrando actos de solidaridad también con las personas que estaban aledañas del camino, quienes le brindaban alimentos y agua a estas personas. Estas personas han tenido una diversidad de pensamientos y creencias al momento de tomar esta decisión, lo cual muestra que vivimos en una sociedad pluralista de diferentes puntos de vista, de diferentes puntos de creencias, y lo cual en justificación el pluralismo nos indica que es la diversidad de pensamientos que se tiene en una determinada sociedad, y esto nos ayudará a tener valores normativos con una democracia deliberativa en la sociedad o en el medio en el que se habita como ciudadano.